No sé si ¿funciona esto? Sí. Buenos días, ya casi buenas tardes. Entramos en el segundo bloque de las ponencias de esta mañana, dedicadas, como saben todos ustedes, a las exposiciones de los puntos de vista de diversas editoriales especialmente importantes en el mundo de la lexicografía, en esto que estamos llamando el futuro digital. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a imitar los procedimientos que he visto en las anteriores, así que haré una rapidísima presentación de nuestros ponentes muy breve, porque ni ellos ni las editoriales las necesitan, pero simplemente para que todos tengamos por lo menos una información común, y lo voy a hacer por el orden en que está anunciada su participación en este bloque. En primer lugar, pues, el profesor Mario Cannella, licenciado en la Universidad de Trieste, en la Facultad de Filosofía y Letras, con una tesis sobre literatura italiana. Pero luego vio la luz y ya se dedicó a otras cosas. Así que tiene una importantísima experiencia que espero que mencione en algún momento, porque, según he podido ver, durante 2 años estuvo trabajando en China y fue la parte italiana de un diccionario chino-italiano, que es y el control de la traducción en chino. Así que... Perdón, el español. Nada, por favor, es perfecto. Y está aquí, no por eso, aunque eso cuenta, como es lógico, en su historia, porque desde el año 83 colabora con la editorial que tiene la misión y el diccionario Zingarelli, que es un punto de referencia para el italiano. Ahí se ha ocupado de numerosas ediciones del vocabulario Zingarelli en las ediciones menores y, sobre todo, si mis datos están bien, desde 1995 se ocupa del gran Zingarelli, de la edición grande de la que en las diversas comisiones de la Academia vivimos con cierta frecuencia para ver qué es lo que hacen ahí y tratar de imitarlo lo mejor. Concepción, no Concha, Maldonado, es, además de una muy buena amiga, es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y, como saben todos ustedes, es la persona de referencia para los proyectos lexicográficos de la editorial SM, que tiene ocupa un lugar especial en la lexicografía en español, bueno, no solo en español, porque también hacen diccionarios en otras lenguas, sobre todo por la importancia que dan a la parte didáctica. De modo que lo que va a hacer, por lo que he visto en el título, es mostrarnos los componentes especiales que la parte del enfoque didáctico tiene en la planificación y en la realización de un diccionario. Y a mi derecha tengo a doña Katrin, a ver si lo digo bien, Kunkel-Ratzum, que estudió en la Universidad de Leipzig y desde hace más de 20 años, a pesar de las apariencias, colabora con el Duden, un diccionario también de referencia, en el que, después de desempeñar cargos diferentes, ahora mismo es la editora responsable. Como dato anecdótico, les recuerdo a quienes no lo sepan que trabajó como lectora de alemán en la Universidad Complutense de Madrid entre los años 1991 y 1994, a pesar de lo cual hará su intervención en alemán. Sí. Y por último, don Mauro, bueno, él me ha dicho que tengo que decir Vilar, pero siento tentaciones de decir Villar, porque después de todo esto es origen gallego, o gallego norte de Portugal, de modo que se escribe con 2 L's. Es un filólogo y lexicógrafo brasileiro que en este momento dirige el Instituto Antonio Weiss y es coautor desde hace ya
30, 40 años quizá, colaborador de las diversas ediciones del diccionario, es miembro de la Academia Brasileira de Filología y, por tanto, la persona que ha estado a cargo durante los últimos años como responsable máximo de las ediciones del diccionario de referencia para el mundo portugués. Así pues, lo que vamos a ver en sus ponencias es cómo ven desde estas editoriales, diferentes lenguas, diferentes enfoques, el futuro de las obras que producen en este mundo digital en el que vivimos ya y que todavía nos rodeará con más intensidad en los próximos años. Así que, profesor Carnelda, cuando quiera. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al director José Manuel Blecua, al secretario Dario Villanueva y a todos los directivos de la RAE por haberme invitado, por lo que me siento honrado de estar aquí. El objeto de mi relación es el siguiente. ¿Cuál es el futuro de los diccionarios en la era digital desde el punto de vista de la observación del vocabulario de la lengua italiana Zingarelli? Empiezo empezando por algunas fechas. Es importante el listado de fechas puede ser árido, pero la colocación de los fenómenos en un contexto de desarrollo temporal contribuye a comprender bien su significado, sobre todo hoy cuando prevalece una visión solo sincrónica contemporánea en la que la presión del presente corre el riesgo de hacer desvanecer la conciencia del pasado, allanando cualquier perspectiva. Las fechas, algunas son muy breves. 1713, la fundación de la Real Academia de España. 1780, la primera publicación del DRAE, primer diccionario de la lengua española. En 1612, la primera edición del vocabulario de la Crusca. La primera impresión, como se solía decir entonces. Crusca, constituida oficialmente en 1585. Por lo tanto, se puede decir que entre 500 y 700, entre el siglo XVI y XVIII, se han puesto las bases de la lexicografía italiana y española y, en general, de la lexicografía europea. En el siglo XIX, en Italia, se han publicado numerosos vocabularios, entre los que el más famoso es el Tommaseo Bellini, llamado también el Tomaseo, que salió en 4 grandes volúmenes divididos en 8 tomos en los años entre 1865 y 1879. El vocabulario Zingarelli empezó a salir en fascículos a partir de 1917. Por lo tanto, nos acercamos a otro centenario dentro de unos años. En plena Primera Guerra Mundial, y en el marzo del 22 salió por primera vez en un volumen único como segunda edición. Voy a decir unas líneas esenciales de algunos pasos de la historia secular de este vocabulario, privilegiando las informaciones que hacen referencia al tema del simposio. Desde 1922 se sucedieron también, después de la muerte del autor Nicola Zingarelli de 1935, otras 5 ediciones con añadidos y actualizaciones continuos que, sin embargo, dejaron inalterado hasta la 7ª edición, la de 1940 incluida, la composición en plomo de las primeras ediciones. En cambio, la 8ª edición de 1959, que incluyó 113.000 lemas o entradas, fue en cambio el fruto de un trabajo sistemático de reestructuración ampliado a la parte tipográfica.
La décima edición del 70, en que incluía 118.000 lemas, constituyó, como dice el editor Giovanni Enríquez, una reelaboración y reestructuración ab imis, es decir, desde las bases, siempre con el objetivo primero y absoluto de respetar las raíces culturales de la obra. Es interesante el hecho de que se utilizó un centro de cálculo electrónico que sirvió, y hablo de la edición de 1970, que sirvió para registrar y catalogar todas las entradas con las relativas categorías gramaticales, a controlar las referencias, etc. Probablemente se trató de la primera vez en el campo de los vocabularios. Ahí añado una curiosidad, que se integraron las marcas temáticas ELAB para elaboración electrónica de los datos y Electron para electrónica. La décima edición representa en la decimoprimera edición de 1963 son 127.000 las entradas que demuestran la evolución del léxico italiano en los años 70, años en Italia de grandes cambios sociales y de costumbres y culturales. El número de páginas pasa de 2.064 a 2.256. Se reducen los márgenes superiores e inferiores de la página y aumentan el número de líneas por columna. Había que hacerlo así. Como se sabe, la decimosegunda edición de 1993, que incluye 135.000 entradas o lemas, constituye un salto ulterior de calidad en la historia de este vocabulario. Se pasa también de la tradicional paginación en 2 columnas a una paginación en 3 columnas que permitía tener de media solo 48 caracteres por línea, que según el editor es un valor ideal para una búsqueda y lectura rápidas. Pero sobre todo esta edición inaugura la serie de vocabularios actualizados anualmente que han caracterizado los últimos 2 decenios. Desde entonces salieron el Zingarelli 94, 95, etc., hasta el muy reciente Zingarelli 2015, una elección comercial, publicitaria, como alguien considera. También, de alguna forma, sí. El editor no es una entidad benéfica, publica los libros con varios objetivos culturales, pero con el objetivo primario de venderlos. Las preocupaciones comerciales, por lo tanto, son del todo legítimas. Un buen diccionario que no vende tiene un valor solo virtual. Pero hay que decir que los motivos que prevalecieron fueron dos. La excepcional velocidad de los cambios en el ámbito de la lengua, que hacía falta registrar con prontitud, y 2, la llegada de la tecnología digital. Ya en los años 80, la década de los 80, se había empezado a trabajar sobre archivo, que luego se grababa en disquete, y eso también ya es un resto arqueológico. Pero eso era solo el principio. En este contexto, la velocidad más lo digital, el Zingarelli, que no es un vocabulario histórico, sino un vocabulario de uso, corría riesgo de quedarse atrás. La programación decianual de una nueva edición corría riesgo de envejecer antes de tiempo, obligando a reescribirlos varias veces. Al contrario, la edición anual habría funcionado también como estímulo de un trabajo constante de revisión, tanto general como bloques enteros de vocabulario, es decir, las primeras 300 páginas, luego las otras segundas 300, etcétera, que dirigida a cada sector, por ejemplo, la filosofía, la enología, la música, etcétera, o lemas en desuso, y etcétera. Desde este punto de vista se puede decir que el balance es positivo. En los años posteriores hay una fecha fundamental, en 1996, es decir, ya hace 18 años, salía por primera vez el Zingarelli en
versión CD-ROM. Desde entonces el CD, luego DVD, con más capacidad, siempre ha acompañado a la edición en papel con continuas innovaciones y mejoras en su interior. La salida del vocabulario en dos versiones, la en papel y la versión digital, y en general el hecho de que se impone la tecnología digital en el mundo del vocabulario constituye una línea de separación que no se puede definir histórica. No es retórico definir como histórica y que permite hablar de un antes y un después de los vocabularios, tanto en papel como digitales. Y en este caso puedo hablar de dos conceptos como hablar de origen y consecuencia. Es decir, en la fase de origen, de la fase de creación y composición del vocabulario, hasta los años 90 el trabajo de revisión del vocabulario se hacía utilizando herramientas tradicionales, a veces pluriseculares. Las indicaciones se archivaban en fichas o cartulinas que se insertaban en archivos o contenedores. En muebles, a veces. En China, los profesores de la universidad habían construido manualmente los muebles para archivarlo. Habían fichas dentro, en los cajoncitos, cosas que muchos de vosotros, de ustedes, habrán practicado. Cogían unas cartulinas con los artículos que se marcaban con grapas o una edición sin fascículos, inseparata, dividida en fascículos, inseparata, con papelillos multicolores de papel que facilitaban su búsqueda. Y en cuanto a las nuevas palabras y los neologismos, o por ejemplo las indicaciones de los usuarios o las indicaciones de la misma editorial, se recogían en fichas o se recortaban la fuente, el artículo de periódico, de revista, etc. La inserción de los neologismos se basaba en la competencia y la sensibilidad del lexicógrafo y de la redacción, además que de otras fuentes. Después de la llegada del digital, gran parte de estos procedimientos se volvió obsoleta en pocos años. La introducción del CD ofrece a los editores ya una fase de revisión que no se podía pensar antes. Por lo tanto, la transmisión interna se realiza por email. Si, por ejemplo, una indicación de algún usuario llega directamente llegaba antes por correo tradicional y ahora llega por correo electrónico. La verificación de las palabras se realiza sobre un gran corpus, una base de datos interna, una base de datos de la editorial con 8.000 millones de caracteres, 5.000 millones de palabras que contienen textos de la literatura italiana, de Jacoponi, da Todi, hasta nuestros días, y algunos decenios de artículos de varios órganos de información, periódicos y revistas, del periodo entre 1984 y 85 y los años 2006 o 2007, dos periodos muy importantes. Este corpus interno es muy valioso para nuestro trabajo. Además del corpus interno está la red de Google, los archivos de otros periódicos y revistas, por ejemplo, el Corriere della Sera, por ejemplo, la Stampa, etcétera, tienen unos archivos que se pueden consultar y estos son herramientas valiosas. Hay blogs, hay sitios web importantes como los de los traductores, hay otros corpus como el Clio, el Tesoro de la lengua italiana de los orígenes, disponible en red con actualizaciones continuas y en especial Google Libros, que ofrece un servicio valioso informatizando cada vez más las nuevas obras, nuevas palabras. Nosotros fechamos las palabras.
Es decir, después de la etimología ponemos la datación, la fecha de la palabra, la fecha en la que a nosotros resulta que esa palabra apareció por primera vez en un texto de lengua italiana. Es decir, no en el idioma original, por ejemplo, en el caso de un francesismo, etcétera, sino un texto de lengua italiana. Google Libros nos permite fechar retrospectivamente, pero con mucho cuidado, porque hay que evitar trampas en estas búsquedas, hay que verificar y comprobarlo. Pero es una herramienta valiosa. La posibilidad de consultar estas bases de datos, archivos, corpora en general, la red, constituye una herramienta inestimable para la evaluación de una palabra, una búsqueda en el campo del lexicógrafo, en especial en lo que se refiere a la presencia de una palabra en los varios contextos, con un salto de calidad importante, en especial en la precisión de las definiciones, en la elección de los ejemplos, en la indicación de las marcas y de los registros de uso, lo que antes, por ejemplo, se confiaba a las pocas fuentes disponibles y mucho a la intuición del lexicógrafo. Y la consecuencia de todo esto es que la consulta de vocabulario sobre papel se basa esencialmente en la investigación, en la búsqueda de un lema en orden alfabético. Yo veo el vocabulario, lo miro y encuentro la palabra. Por ejemplo, si en el lema que encuentro una palabra que no me queda clara, la tengo que buscar en orden alfabético, en papel, en el diccionario. La versión digital, en cambio, ofrece modalidades de consulta nuevas y diferentes. La novedad principal es que cuando se busca una palabra, la palabra se visualiza y el orden alfabético se está programado automáticamente. En 1996 y desde 1996, el año de la publicación del primer CD-ROM, han sido numerosas las innovaciones y las modificaciones del programa de consulta. La primera modalidad de búsqueda era inmediata, la búsqueda inmediata. Si busco la palabra bosque, el pantallazo en el display del ordenador, del tablet, de la tableta o del smartphone me presenta instantáneamente la voz con los significados y también con la tabla de nomenclatura, también con una nota de uso, con un matiz de significado, etc. Y encima de cada lema se aparecen dos opciones: la flexión para sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos, y la silabación de todas las palabras. Esa es una característica de cualquier modalidad de búsqueda. Haciendo clic. ¿Se dice así también en español? Sí, ¿no? Haciendo clic. Haciendo clic en cualquier palabra o tocándola, si se trata de una pantalla táctil, se abre un navegador que visualiza la voz entera. Es decir, si yo en una definición o en un ejemplo encuentro una palabra que no entiendo, hago clic con el ratón y visualizo esa voz, esa palabra. Lo mismo es válido para cualquier abreviación. Si encuentro acre o FIS, voy haciendo clic con el ratón y veo, en este caso, por ejemplo, acre, acrescitivo y física. Y la segunda modalidad es la búsqueda avanzada, es decir, plantear una búsqueda en todo el texto con una palabra o un conjunto de palabras, utilizando unos símbolos como el punto de interrogación o el asterisco para cualquier secuencia de caracteres, o otros símbolos, el punto E, punto V, el punto N, que significa y no. Y la búsqueda avanzada abre también una serie de opciones según los objetivos. Es posible circunscribir la búsqueda sobre la base de la categoría gramatical de la lengua, de los límites o marcas de uso, o
dentro de las definiciones de las fraseologías y de las etimologías, etc. Por ejemplo, en el campo dataciones, por ejemplo, dígito 194, punto de interrogación, es decir, 1940 y luego el punto de interrogación, que puede ser 1, 2, 3, 4, puedo encontrar las 1928 palabras que tienen fechadas el primer testimonio, por ejemplo, entre 1940 y 1949. Elijo, por ejemplo, el decenio en el que he nacido yo. Y encuentro en esos 10 años la palabra boli, la palabra bikini, la palabra lavavajillas y el nylon. En la búsqueda avanzada además se pueden plantear unas búsquedas cruzadas entre dos o más campos. Como a título de ejemplo, puedo encontrar las palabras con las siguientes características. 1, que sean palabras españolas, es decir, voz española. 2, entradas en el uso italiano en el siglo XIX. Y 3, que contienen en etimología un derivado del latín. Son 14 palabras, entre las que aparecen alcázar y torero. Quitando la referencia a la etimología latina, las palabras se vuelven 54. Desde aguardiente hasta zarzuela. Una tercera modalidad de búsqueda está constituida por el analizador morfológico, que presenta el análisis gramatical de las formas flexas de sustantivos, adjetivos y pronombres y de las conyugadas de los verbos. Por ejemplo, citando las palabras usos, el plural del adjetivo uso, fuso, el plural masculino de fuso, es decir, fundido. Y hablando de la versión digital, el DVD es capaz de contener una gran cantidad de datos, imágenes o sonidos. Esta peculiaridad permite superar uno de los límites principales del problema del vocabulario en papel, es decir, el problema del espacio. El número de las páginas del volumen es la capacidad de cualquier página de contener cierto número de líneas y caracteres. El CD-ROM permite tener una división silábica, una transcripción fonemática y unos extranjerismos. Además, puede incluir toda la enciclopedia Zanichelli actualizada y el diccionario Tommaso Bellini entero, con un programa de interrogación por lema. La posibilidad de realizar estas búsquedas complejas representa algo totalmente innovador. Cada palabra encontrada en el diccionario no es el final de la búsqueda, sino un inicio potencial de la búsqueda. Es decir, esto era verdad para la edición en papel, pero en la edición digital lo es aún más, porque se puede empezar a viajar en el tiempo desde la etimología hasta adelante, por ejemplo, como partiendo, por ejemplo, del pecus, del ganado, del rebaño, que lleva a pecunia, al denario, por ejemplo, o login, la palabra login, que lleva del inglés log, que antes era tronco de madera, hasta el significado de hoy. O, por ejemplo, con las remisiones analógicas, que, por ejemplo, las abreviaciones véase, con indicaciones que crecen y llegan a casi 2.300 lemas, superando la alternativa sinónimo contrario, sinónimo barra contrario. Por ejemplo, en abad encontramos véase abadesa, y de antiguo, por ejemplo, véase los primeros elementos arqueo, paleo, vétero, etc. Deducción, detracción fiscal, véase deducción. Y en español vemos véase ibero, hispano, etc. La situación actual
La comercialización de los diccionarios en los nuevos soportes digitales es el asunto, el tema de mañana. Los contenidos del diccionario nuevo Zingarelli italiano son 2.688 páginas, más de 1.144.000 voces, con 380.000 significados, con 73.000 etimologías, 96.000 dataciones, informaciones muy valiosas para los que quieren utilizarlas, con mayúsculas, acentos femeninos, estereotipos, etcétera, notas de uso, 300 lemas con notas de uso, 800 lemas, por ejemplo, con notas gramaticales, como por ejemplo jeans, con los artículos singular o plural. 800 lemas con 2.200 entradas y locuciones de origen inglesa, como club, yacht, etc. O podcast o selfie. Casi 800 lemas o locuciones de origen francés, dos del siglo XXI, como por ejemplo Cuissard y Savonage, 130 lemas y locuciones de origen española, 9 fechadas en el siglo XVI, entre las que aparecen bandolero o sombrero, y del siglo XXI, botellón y chupito. Además de 10.000 lemas arcaicos, es decir, presentes desde los orígenes hasta los inicios del siglo XIX, y otros 10.000 lemas no arcaicos que contienen uno o más significados arcaicos. Además, más de 10.000 lemas que incluyen uno o más significados marcados como literarios. Estas decenas de millares de lemas aportan una contribución valiosa, no es un peso muerto, sino es todo lo contrario, todos los que es algo valioso para todos los que afrontan un canto de la comedia, un soneto de Petrarca, un texto de Galilei, Machiavelli, un poema, etc. Y no nos referimos solo a los estudiantes universitarios o a los estudiosos, sino a los lectores genéricos que, por ejemplo, compran este tipo de herramientas en el kiosco o las descargan gratuitamente desde los dispositivos digitales y para encontrar respuestas a sus dudas. 11.600 citas literarias de Francisco de Asís hasta Levi, Calvino, Montale, Luzzi, Fo, etc., utilizadas en fraseología, y 700 lemas que contienen la indicación de uso, la marca de uso, que indica el registro coloquial, que no existía hace 30 años, una indicación, una marca de uso introducida después de la edición del 94, que demuestra la atención y el cuidado del vocabulario por las novedades relacionadas con los registros de uso y en la lengua hablada, teniendo cuenta de que la lengua hablada, de lo mucho que la lengua hablada haya influido en el idioma escrito, en la lengua escrita. 1.000 lemas con matices de significado, 3.100 palabras que hay que salvar, que se remiten a una idea nacida en España, como palabras en extinción. Creo que Zapatero habló de ello. Se había encontrado. Hemos puesto una florecita a estas 3.000 palabras muy expresivas que indican no arcaísmos, sino palabras que por descuido en la calidad de la comunicación están cada vez menos presentes en la lengua, y las marcamos con una florecita. Y no voy a hablar del aspecto económico, solo digo que la oferta va hoy de €1,50 por la versión digital de 30 días
como prueba, 1,50 € hasta un máximo de 81 € en la versión Plus digital, que es el papel, el volumen en papel, más el programa de consulta en el disco duro o a través de descarga, y luego una licencia de consulta online, en línea. Perspectivas, ¿cómo será el vocabulario del futuro? ¿Papel o digital? Los vocabularios en papel, con su peso, con su espesor, están en gran parte en nuestras casas y en las bibliotecas, en las mesas de los estudiosos del idioma, de los traductores, generalistas, periodistas, publicitarios, etcétera. Y está en nuestros corazones, por lo menos de la gente que ha superado los 20-30 años, con todo el conjunto de recuerdos relativos a consultas, a apuntes, a ejercicios de redacción, exámenes, etcétera. Y su presencia en la escuela aún es relevante también porque es el único instrumento permitido durante las redacciones o el examen de estado. Por lo tanto, la tendencia que prevalece es la digital, desde luego, pero plantea problemas nuevos porque en papel el lema buscado en el orden alfabético aparece en el contexto de una o dos páginas abiertas del volumen, y puedes ver los lemas anteriores y siguientes. En la versión digital ya no es así. El lema buscado se visualiza en el display, en el ordenador, en la pantalla, y se extrae del resto de la obra, con problemas relacionados especialmente con los smartphones, que tienen menos facultades, menos posibilidades. Intentamos eliminar, por ejemplo, los lemas en los que la definición participio pasado de X en los significados del verbo. Esto en el papel está bien, porque el verbo, por lo menos los verbos regulares, el ojo va a los significados del verbo automáticamente, ¿no? Pero en el caso, en la visualización digital, en smartphone, en el teléfono móvil, la respuesta te obliga a una búsqueda ulterior. Por lo tanto, se han aumentado los sublemas para facilitar las búsquedas. Y llego al final de... Sé que el tiempo es tirano. Cronos. Más allá de las elecciones entre papel y digital, y más allá de las formas de comercialización, queda una pregunta de fondo que se insinúa en nuestros pensamientos y en nuestras discusiones, y no tiene que ver, en nuestros debates, y no tiene que ver solo con el vocabulario de italiano. En la época de Internet, del acceso a la información, de la comunicación global, ¿hace falta un vocabulario? ¿No será, en cambio, una herramienta obsoleta, un cementerio de palabras superados por la vivacidad y de la inmediatez de la red? La pregunta tiene su fundamento. Muchas respuestas las podemos encontrar en la red, no siempre y no todas, pero también hay otras preguntas que es muy difícil contestar en red correctamente, sobre niveles de uso, la historia de la palabra, etcétera. Y voy a saltar, voy a cortar un poco. También hay un problema en relación con los neologismos que insertamos constantemente en el vocabulario. Los organismos de información, la televisión, la red, la radio, casi a diario escupen neologismos y anglicismos. Muchos conocen solo un uso ocasional, pero otras se implantan en el idioma. ¿Cómo orientarse? ¿Qué palabra utilizar de forma correcta en un texto escrito, en la escuela o en un texto formal? La red da pocas respuestas porque consiste en un flujo indeterminado de datos. El vocabulario, en cambio, realiza hoy la función de lo que en español se llama cernedor, para separar la poca harina de la gran cantidad de salvado.
frulón en italiano, lo que en español sería artesa, por ejemplo. Y las palabras deben superar un duro examen basado en la cantidad, en la calidad y la permanencia de uso, sobre la base de una valoración discrecional, basándose en la fórmula del gran lingüista Migliorini. Los informáticos hoy ponen a disposición una valoración mucho más documentada, aún quedando válido el criterio general indicado por Nicola Zingarelli en su prefacio en el vocabulario, es decir, el uso de las personas cultas. Naturalmente, es decir, mutatis mutandis, todo ello en relación a los conceptos de uso y de personas cultas. De lo que se ha dicho, creo que se puede afirmar que el vocabulario tendrá un futuro sobre la base de su nivel de calidad, de capacidad de transmitir el patrimonio del idioma y capacidad de referencia constante. Utilizo el término transmitir pensando en las jóvenes generaciones. Sin embargo, no hay que dejar a un lado los inmigrantes estables que cada vez más se establecen en Italia. Son más de 1 millón los jóvenes hijos de inmigrantes en Italia y que también necesitan un instrumento, una herramienta seria para la competencia lingüística, que también es vehículo de conocimiento de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Y también es bueno para los que estudian en el extranjero. Y concluyo subrayando algunos aspectos del debate de nuevas tecnologías. Ocurre a menudo que el flujo continuo de la información ponga en segundo plano el proceso cada vez más trabajoso del conocimiento. Parece que a veces prevalece la idea de que la facilidad de una gran masa de información consideradas líquidas está hoy a disposición y que exima del duro esfuerzo del aprendizaje. Dante, Machiavelli, Montaleo, Cervantes, puedo tenerlos a disposición, disponibles para análisis, utilísimas. Pero un medio es ineliminable. A menudo el medio hoy pone en segundo plano los contenidos de dicha comunicación. Parece que a veces navegar, el comunicar, sea un fin en sí mismo y no una herramienta, un camino para. Según un dicho de Veneto, viajar despierta, hace vivaces, pero quien parte ignorante y tonto vuelve ignorante, que se puede interpretar como el hecho de navegar en la red amplía la mente, pero no resuelve en sí el problema de la construcción de una base cultural sólida. Además, ocurre que la exaltación del así llamado multitasking ponga en segundo lugar la concentración necesaria a la profundización. Cada uno de nosotros sabe que si está trabajando seriamente en algo con su ordenador, tiene que desactivar el servicio de correo electrónico y obligarse a sí mismo a tener una autodisciplina en cuanto a la navegación en red, salvo para evitar distracciones y pérdidas de tiempo. No se trata de dicotomías y de contraposiciones absolutas entre información contra conocimientos, medio contra contenidos, sino que la información ya es conocimiento. Pero hay que preservar, salvaguardar la información con mucho cuidado, partiendo ya de la escuela. Por lo tanto, en ese sentido, el vocabulario podría dar un aporte en el futuro para mantener ese equilibrio. Y reitero que el vocabulario también tiene la fundamental función de atestiguar y fijar la identidad lexical en general, la identidad lingüística del italiano, una identidad que no hay que entender como un fortín cerrado, una trinchera defensiva. La lengua está siempre en movimiento, está siempre abierta a los cambios y a las transformaciones, pero identidad lingüística en general, aunque relativa, creo que sea legítimo hablar si se quiere que el intercambio, la interacción con otros idiomas y otras entidades sea algo serio y constructivo y no una moda superficial y genérica. Sin embargo, no sería convincente proponer de nuevo una vieja cultura humanista en oposición a en contra de la nueva tecnología.
casi siguiendo el modelo de los fundadores de la antigua Academia de los Atontados por los ruidos del mundo. Una de las 6 leyes de la Academia era de mundo non curare. Mejor sería hablar de una especie de nuevo tecnohumanismo que junte dialécticamente los dos elementos que componen la palabra. Se había hablado al principio del peso y del espesor, del grosor del vocabulario en la edición en papel. Si a peso y espesor ya no damos su significado físico, material, sino el significado figurado de consistencia cultural, es decir, de envergadura, se puede concluir que también en el mundo digital el espesor del vocabulario será lo que prolongará su vida en los decenios que nos espera. Gracias y perdón por haberme alargado.